Todos los días, en América Latina se generan cerca de 500.000 toneladas de basura. En promedio, más de la mitad de los residuos sólidos urbanos son restos de alimentos y alrededor de un 25% está compuesto por materiales reciclables como papel, cartón, plásticos, vidrios, metales. Apenas un pequeño porcentaje se recicla, principalmente gracias a la actividad de recuperadores informales. Todos los días, cada habitante de América Latina genera en promedio 1 kilogramo de residuos que van a parar, casi en su totalidad, a rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. Hay entre las emisiones de los rellenos sanitarios o los basurales sustancias que son cancerígenas, otras que son teratogénicas, es decir, sustancias que son capaces de provocar malformaciones. Hay sustancias que alteran el sistema nervioso, que son conocidos neurotóxicos, como el caso del plomo o el mercurio. Algunas de estas emisiones ocurren a través del aire, otras ocurren a través del agua, es decir, la población que vive cerca de un vertedero de este tipo puede estar expuesto respirando los gases que se emiten o bien porque el agua que toma se vea contaminada por los contaminantes que puedan estar presentes en los lixiviados. Y no podemos olvidarnos de aquellas sustancias químicas que están presentes en los residuos mismos que son tóxicas, como puede haber disolventes, pinturas, venenos, plaguicidas que se usan en el hogar y que van a parar a los residuos y que también tarde o temprano pueden desprenderse en los efluentes o emisiones de los rellenos o basurales y afectar la salud de la población de los alrededores. Los rellenos sanitarios no paran de crecer si no hay una política seria de reducción de los residuos. Con lo cual, un relleno sanitario tiene una vida útil corta, luego de la cual hay que comenzar a buscar nuevos espacios para nuevos rellenos sanitarios. Por lo general, estos tienen mayor costo. El costo se ve dado por dos razones. En primer lugar, más gente se opone a que haya nuevos rellenos sanitarios en su localidad, con lo cual se comienza a buscar lugares más lejos, con lo cual los costos de transporte y los costos de llevar la basura a 50 kilómetros o 100 kilómetros de distancia o más, como en algún momento se buscó aquí en la ciudad de Buenos Aires, eso lleva a elevar enormemente los costos de la gestión de la basura. En grandes ciudades, a corto plazo, se va a tener el problema de la falta de espacios para hacer tratamientos tradicionales, como ser el relleno sanitario. Aquellos lugares que fueron ocupados por relleno sanitario van a quedar como un pasivo ambiental. Pero va a llegar un momento que esa falta de espacio va a generar cada vez mayores costos de transporte de los residuos y a su vez degradar mayor cantidad de suelo dedicado a la disposición de residuos. Otra de las prácticas que se emplea a nivel de varios países del mundo para lidiar con los residuos sólidos urbanos es la incineración. Los incineradores son una tecnología que trata los residuos a altas temperaturas y en ese tratamiento genera contaminantes sumamente peligrosos como las dioxinas, los furanos, que son dañinos para la salud, incluso a dosis muy bajas. Los contaminantes que emiten los incineradores se liberan al aire, se liberan a los cursos de agua, se liberan al suelo. Los incineradores generan residuos peligrosos que son las cenizas. Hay estudios epidemiológicos en las poblaciones que viven cerca de incineradores de residuos que muestran resultados que van desde aumento de la incidencia de algunos tipos de cáncer hasta aumento de malformaciones congénitas en los bebés que nacen en esas zonas, etc. Los incineradores, además de los impactos a la salud y al ambiente que traen aparejados, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y al calentamiento global. Pero lo más grave es que un incinerador desalienta totalmente la reducción de la generación de residuos, compite con el reciclaje y en definitiva favorece una mayor extracción de recursos naturales. Y tenemos que pensar también que enterrar residuos es también enterrar recursos. Incinerar residuos también es incinerar recursos naturales que se extraen y que generan severos impactos en los sitios de extracción. Tenemos que pensar que actualmente se está invirtiendo el presupuesto municipal e incluso hay líneas de crédito y determinados apoyos políticos y financieros a un sistema que lo que hace es destruir recursos naturales. Aunque en Argentina y en América Latina casi no hay incineradores de residuos sólidos urbanos, estamos viendo últimamente, y sobre todo en el último año, un fuerte resurgimiento del tema, impulsado principalmente por la industria incineradora y también por algunos sectores del gobierno. Esto definitivamente no es una solución.
un incinerador va a generar problemas en la salud de la población y va a generar mucho rechazo. La mala gestión de los residuos es una de las caras de un problema aún mayor. Los materiales descartados requirieron para su elaboración de recursos naturales, algunos de ellos no renovables, cuya extracción, procesamiento y transporte genera diversos impactos sobre los ecosistemas, genera contaminación y consume energía. El resultado se hace cada día más evidente. El cambio climático se acelera, los recursos no renovables como el petróleo, el gas y diversos minerales se están agotando. Los suelos fértiles del planeta sufren un proceso de degradación sin precedentes. El 80% de los bosques nativos del planeta se perdieron y comunidades enteras se ven forzadas a migrar de sus tierras. Basura Cero es una estrategia que apunta a reducir progresivamente la disposición final de residuos o el enterramiento de residuos en rellenos sanitarios o en basurales y a procurar que todo lo que nosotros desechemos sea reinsertado en los circuitos económicos y en la naturaleza de manera segura y sustentable. Basura Cero es el mecanismo en el cual la gestión de la basura genera mayor cantidad de empleo y mayores inversiones. Sí, porque uno está generando una cadena de valor y una cadena de inversiones y de operaciones que se tienen que desarrollar para el aprovechamiento de cada uno de esos materiales. Por supuesto, que un camión se lleve toda la basura y lo vuelque en un relleno sanitario, y esto en el mejor de los casos. En la mayor parte de los lugares de Argentina es volcarlos en un basurero a cielo abierto en las afueras de la ciudad. Todo lo que eso genera en problemas sanitarios no lo estamos contabilizando y, por supuesto, para el presupuesto municipal pareciera que eso es lo más barato, pero no lo es. Establecer un sistema de basura cero para solucionar el problema de los residuos significa claramente estar beneficiando la salud de la población porque estamos reduciendo los riesgos asociados a este tipo de vertederos y la contaminación que provoca, que a menudo no están cuantificadas ni tenidas en cuenta en las ecuaciones de costo de este tipo de tecnología, pero sí es importante tener en cuenta que de adoptarse un plan de basura cero, este tipo de impactos no existirían. Otro aspecto clave de un plan de basura cero es la incorporación de los recicladores informales o cartoneros, como se llaman en algunos países, y tiene que ver con incorporar la experiencia de estos trabajadores y reconocer el trabajo que ellos están haciendo, que es benéfico no solo para el ambiente, sino para los propios municipios, ya que ahorra materiales y evita que ciertos materiales reciclables vayan a disposición final o a rellenos sanitarios. No importa si trabajamos con los residuos, para nosotros nuestra fuente de trabajo es esto. Y bueno, y después viene todo lo demás, el tema medioambiental, el tema de la contaminación, el tema de los recursos. Digamos que eso es lo que le falta a la gente entender, que estamos enterrando recursos ya sea energéticos, ya sea el tema de la contaminación del agua, y el tema es que nadie piensa qué le dejamos a los que vienen atrás. Un plan de basura cero excluye completamente la incineración de residuos y sus variantes como la gasificación, el plasma, la pirólisis y otras, porque la incineración es una tecnología sumamente contaminante, genera residuos peligrosos y destruye recursos. Justamente lo que busca un plan de basura cero es hacer un uso eficiente de los recursos y conservar recursos naturales, y la incineración dilapida y destruye estos recursos naturales convirtiéndolos en cenizas y en otras emisiones tóxicas. Empezar a cambiar el sistema de gestión de los residuos con acciones concretas para un municipio, para una comuna o para una gobernación, está probado que se puede. Lo han hecho 60 municipios en el país, desde los 3.000 habitantes a los 200.000. No se puede gestionar residuos de otra manera si en principio no pensamos que esa manera es necesaria. Se le enseña al vecino a separar sus materiales en húmedos y secos. No hablemos más de basura, porque no hay nada que sea basura. La separación en origen lo que plantea es justamente esto. Primero, que es la única solución real para recuperar residuos, para poder reinsertarlos en el sistema, para poder reciclarlos, compostarlos. La única solución real es separarlos en origen. Una vez que los residuos se mezclan, ya no se pueden separar, porque se ensucian, porque se arruinan, porque ya no tienen valor comercial. La mayor ventaja de esto, más allá de que en la práctica es la única forma de poder recuperarlos, tiene que ver con
la participación ciudadana y de hacernos cargos entre todos de construir una alternativa. El material se lo llevan las empresas. Esa es la materia prima y los recursos que la empresa vuelve a reproducir, o cartón, o PET, el nylon, hacen bolsas de residuos. O sea que fíjense en lo importante que es la separación en origen, porque estamos ahorrando energía, un montón de cosas, recursos que se entierran. Fíjense que nosotros estamos dándole trabajo a 86 personas y cuidando el medio ambiente. Estos materiales no van a enterrarse. Los recicladores no nos propusimos esta actividad con el ánimo de generar una conciencia ambiental ni generar impactos ambientales, pero como nuestra actividad es recoger materiales, que por ejemplo en el caso del cartón y el papel implica que se corten menos árboles, que se gaste menos agua, que se gaste menos energía en la elaboración de un producto. La acción que tenemos en la recolección de todos estos materiales pues incide de manera importante en estos factores que les estoy mencionando y por lo tanto el impacto ambiental es muy positivo. Cuando hablamos de recuperar, no solo estamos hablando de evitar materiales que en el medio ambiente pueden generar contaminación. También lo que estamos haciendo es ser sensatos en lo que se llama la economía de materiales. Volver a colocar en el mercado, volver a colocar en el circuito de la producción en materiales muy valiosos, metales, plásticos, etcétera, que pueden ser retornados al ciclo productivo. Y esto es el sentido del reciclado y la recuperación. Por eso cuando hablamos basura cero, hablamos de evitar estos rellenos sanitarios que implica contaminación e implica despilfarro de materiales. Esos dos elementos, yo diría, son sustanciales. Más allá de las medidas que apuntan a incidir en la generación de residuos, un plan de basura cero busca crear un circuito de recuperación de materiales. Ese circuito de recuperación debe hacer un fuerte énfasis en la reutilización de materiales sobre todo y también en el tratamiento de los residuos orgánicos, teniendo en cuenta que en promedio en América Latina los residuos orgánicos constituyen más de un 50% de los residuos domiciliarios. Y dar un tratamiento a estos residuos es sumamente importante y hay técnicas como el compostaje y la biodigestión que son a baja escala, a diferente escala y a distinto costo que se pueden utilizar. Bueno, en el caso de que nosotros estos materiales orgánicos vayan a un relleno, como decíamos recién, por un lado en los rellenos se produce más dióxido de carbono y más metano. Por otro lado, no estamos perdiendo la posibilidad, tanto en las ciudades como en las áreas periurbanas y urbanas, de utilizar esta materia orgánica favoreciendo los procesos biológicos, químicos y físicos del suelo. La idea siempre, en el caso que estemos haciendo Bonera, es separar los residuos en el origen, en la casa de cada uno, ¿no? Cuando nosotros no delegamos en una máquina una responsabilidad nuestra, que es separar los residuos en origen, recuperamos en principio el 40% de los residuos que son los orgánicos, que se puede hacer en la casa, se puede hacer en forma comunitaria, se puede hacer en un barrio, se puede hacer en diferentes escalas, pero este 40% nos garantiza que nosotros recuperemos casi la mitad de los residuos y que los demás se puedan recuperar, que los papeles se puedan recuperar, que el PET se pueda recuperar, que los vidrios se puedan recuperar. Entonces, la única garantía real de recuperación de los residuos es la separación en origen. O sea, todos esos descartes diarios que la gente realiza desde sus cocinas, esos residuos orgánicos, pueden ser procesados en un biodigestor para lograr el saneamiento de los mismos, no contaminar, no generar desarrollo de moscas, ratas y enfermedades, y obtener un combustible, en este caso renovable, que puede de alguna manera amortizar parte de los gastos que se requieren hacer para el tratamiento de los residuos. Creo que es muy importante el compostaje en diferentes escalas para de alguna manera tratar de resolver el problema de los residuos urbanos, fundamentalmente estamos hablando ahora de los orgánicos, y transformarlo en materia orgánica. Por un lado eso, evitamos la formación de gases de efecto invernadero y por otro lado tenemos la ventaja de obtener un material rico en nutrientes para usar en la agricultura, sea en pequeña escala o en mediana escala.
La biodigestión se puede utilizar a cualquier escala, desde pequeños municipios hasta grandes ciudades. El punto clave es la participación de la gente. Así como votar es un deber cívico, debería tomarse el tratamiento de los residuos como un deber cívico, o sea que la gente tiene que colaborar para que su entorno sea razonablemente sustentable. Un aspecto clave en un plan de basura cero es que los gobiernos promuevan la participación de la ciudadanía en la planificación y en el diseño del plan. Esto tiene varias ventajas. En primer lugar, va a dar mayores garantías de que la gente esté comprometida con el plan y por lo tanto que el plan tenga éxito. Y en segunda instancia, esto va a incentivar una reflexión profunda sobre nuestro rol como generadores de residuos y como consumidores, y por ende va a abrir posibilidades para que tengamos hábitos distintos, formas de vida distintas y más sustentables, y que tengamos un rol más crítico y una postura más crítica como consumidores. Yo todos los días me manifiesto a favor de un cambio de conciencia y de una responsabilidad colectiva separando los residuos. Esta es mi acción cotidiana. Yo no te digo cómo vos tenés que hacer las cosas. Yo lo que te digo es que si hacemos las cosas de alguna manera, los resultados son distintos. Después queda en vos elegir si realmente te importa o no, o qué pensás hacer, porque esto tiene un resultado inmediato. Basura Cero también apunta a incidir en el consumo, porque aunque pudiéramos reciclar todo lo que nosotros desechamos hoy, igualmente estaríamos en problemas porque estamos utilizando demasiados recursos naturales, estamos extrayendo a un ritmo que la naturaleza no puede soportar. Así que es importante también en un plan de Basura Cero incidir en el consumo y llevar el consumo a niveles sustentables y amigables con la naturaleza. Bueno, si de por sí los países en vía de desarrollo pretendiesen emular el crecimiento y los niveles de consumo de los países desarrollados, por supuesto ya nos queda más que claro que necesitaríamos más de 3 o 4 planetas para satisfacer ese consumo en los términos de uso tecnológico que llevamos actualmente. Pero lo que mata toda esta situación a escala global es que el mundo no está cambiando sus pautas de consumo. El principal problema que tenemos es una población creciente, una población que además de satisfacer sus necesidades básicas y con todo derecho debe hacerlo, está satisfaciendo necesidades que son totalmente superfluas. Pero cuando nosotros producimos de forma diferente, consumimos de forma diferente a la que nos estamos acostumbrando, seguramente la gestión de los residuos va a cambiar, porque vamos a tener menor cantidad de residuos que gestionar. Ya está, ya existe, está acá, recuperémoslo. Pero si el problema no existiese, bueno, tendríamos menos problema del cual hacernos cargo. Hoy, insisto, un teléfono celular, una computadora, no van a otro lugar que no sea los rellenos sanitarios. Entonces, se debe aplicar lo que se conoce como responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad ampliada del fabricante es un principio ambiental importante para construir un proyecto de basura cero. Quiere decir que el que fabrica un producto, el que produce un artículo, debe ser responsable a lo largo del ciclo de vida de ese producto. Vamos a comprar un producto, usarlo, pero ya no vamos a botarlo, ya no vamos a tirarlo, sino vamos a regresárselo al que lo fabrica para que él se haga responsable, para que él lo recicle, para que él pague los costos de esta recuperación. Si eso no ocurre, se produce la siguiente situación. Todos terminamos pagando y subsidiando encima una mala gestión de ese aparato. Si los individuos tomaran conciencia y rechazaran muchos de los elementos que no necesitan, tendríamos un ajuste ambiental mucho más eficiente de lo que hoy día tenemos. Y otra pauta importante tiene que ver con el diseño de muchos de los productos que se hacen obsoletos mucho más rápidamente de lo que en realidad la obsolescencia de los propios materiales tiene. Entonces, la obsolescencia no tecnológica, sino de marketing o de mercado, también hay que tenerla en cuenta. Y también ponernos a pensar qué pasa con lo que nosotros consumimos, de dónde viene, quién lo fabrica, con qué, si son locales, si son extranjeros, consumimos más de lo que debatimos. Son muchas más las veces por día que nosotros compramos, consumimos o vendemos que las que charlamos. Los impactos de los sistemas actuales de manejo de residuos y la crisis ambiental requieren cambios profundos, que no se limitan solamente a gestionar los residuos de otra manera.
Por ello, Basura Cero propone un abordaje más amplio que incluye repensar nuestros hábitos de consumo, modificar los sistemas productivos y construir una sociedad menos fragmentada y más justa. La participación de cada uno de nosotros es indispensable y no se circunscribe solo a acciones como separar nuestros residuos. Es importante que podamos opinar e incidir en el diseño de los planes de Basura Cero y debatir en qué tipo de sociedad queremos vivir. Pero claro, tenemos que estar todos. Tienen que estar las instituciones, tiene que estar el Estado y tiene que estar cada uno de nosotros, entendiendo que mi participación es importante. Porque cuando pierdo de vista eso, pierdo de vista que lo que yo hago es importante, me sirve para relajarme, me sirve un poco para la excusa. Pero no, mi participación es importante, la participación de cada uno es importante. Con lo cual, el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, desde aquel que tiene que en su casa separar correctamente los residuos, hasta aquellos que tienen que generar la industria del reciclado y la recuperación y generar los mercados para esos materiales. Bueno, en toda esa cadena hay mucha gente, muchísimos sectores que tienen que participar. Sin duda, el elemento inspirador para todo eso y que tiene que aglutinar todas esas fuerzas de una manera coherente es el gobierno local. Es el gobierno el que tiene que hacer políticas públicas de todo esto e incorporar a los que sabemos hacer esta tarea. Porque hoy somos especialistas en el tema residuos, contaminación, el tema del cambio climático. El objetivo primordial de estas organizaciones es, por un lado, asegurar el acceso a la basura para obtener nuestros materiales y por otro lado ir haciendo un proceso progresivo de organización de tal manera que podamos tener una incidencia en las políticas de manejo de residuos que articulen en algún momento el reciclaje con el servicio público de aseo. Si se utilizara el dinero que se planea utilizar en instalar incineradores en la aplicación de planes de basura cero, se podría generar toda una economía local ligada a la recuperación de materiales que, además de incorporar gente al mercado formal de trabajo, generaría beneficios ambientales y también ahorraría mucha más energía de la que puede generar un incinerador. La responsabilidad ampliada del fabricante pues va a permitir que rompamos con este círculo de tener una competitividad basada en bajos salarios, en regulaciones débiles y solamente fomentando la exportación, debilitando el mercado interno, para fortalecer una política que apoye el mercado interno, que evite el doble estándar de las corporaciones, que aumente los derechos ciudadanos y en las cuales se rompa este tipo de economía del derroche, del consumismo, en el que compramos, usamos y tiramos, para que podamos comprar conscientemente, usemos y regresamos al productor para que repare, recicle, rediseñe y tengamos una sociedad que sea compatible con los ciclos cerrados, con los círculos de energía y materiales en los cuales la naturaleza ha podido brindarnos este planeta que estamos obligados a proteger y a dejar a nuestros hijos de una manera más bella y más justa. No caigamos en querer hacer todo de golpe y cuando la cosa no funcione, no funciona. Empezar de a poco, tener logros y los residuos son fracciones. Ya ganamos esta fracción, ya ganamos esta fracción, ya ganamos esta fracción. Vamos de a poco, vamos recuperando de a poco y en algún momento nos vamos a dar cuenta que lo que enterramos no lo enterramos más. Pero empecemos sabiendo que la visión es general, que la imagen es completa. Nosotros empezamos por acá, pero porque queremos llegar a todo esto. Entonces, cuando eso queda claro, es sumamente posible, es sumamente realizable.